Vamos a Job 1. Job capítulo 1. Job 1 y versículo 1. La Biblia dice: Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado de mal. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de los últimos dos hombres y lo que pasó con ellos en la dispensación de la promesa. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, pero vamos a terminar la dispensación de la promesa hoy con viendo el misterio acerca de Job y Moisés. Y como ves, la narración dice claramente que Job era perfecto, recto, era justo en los ojos de Dios, temeroso a él y separado, apartado del mal. Entonces era un buen hombre en los ojos de Dios. Pero imagino que ya saben, especialmente por lo que vimos acerca de los ministros y sus mensajes, Job es tipología acerca del Señor Jesucristo, específicamente siendo el siervo sufriente, porque Job sufrió mucho. La paciencia de Job es solamente pasado por el Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver ese minucia y también el malogro acerca de Job y lo que podemos aprender según la revelación, es decir, el misterio que Dios reveló a nosotros aquí en las Santas Escrituras. Porque sin esta historia ni siquiera podíamos saber lo que pasó con Job. Dios revela misterios, ¿cierto? Y lo que pasó con Job es que fue atacado por el diablo, fue atacado por Satanás. Y primero fue un ataque directo que Satanás había hecho a él en Job 1 y 2. Vamos a Job 1 y versículo 8. Job 1 y versículo 8. Vamos a ver el primer ataque del enemigo. Job 1 y versículo 8 dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Entonces Satanás haciendo esta demanda de Dios, tratando de probar que Job no realmente es lo que Dios había dicho ahí, perfecto y recto. ¿Cierto? 12. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satanás delante de Jehová. Versículo 17. Y lo que vas a ver aquí es que todas las cosas de Job, las cosas materiales que él tenía, que él acumuló, fue destruido. Dice en versículo 17. Aún estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos, e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Saltar a 19, aquí vas a ver que Job perdió sus hijos. Otra cosa que tiene de sus riquezas, su familia, sus generaciones, dice en 19. Y aquí un gran viento que vino detrás del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. ¿Qué pasó? Por Job escuchando que todas sus riquezas, sus cosas y su familia, sus hijos,
los mozos siendo destruidos. 20. Entonces Job se levantó y rompió su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová tomó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó locura a Dios. Y nota que Job no echa culpa a Dios por esto, pero dice que Dios dio todo a él y él puede sacar todo. Él va a seguir siendo bendecido. Él merece la bendición. Me pone a pensar si yo sería capaz de hacer eso después de perdiendo a mi familia. Yo no sé. Espero que si una prueba así llega, que por la gracia de Dios tengo suficiente fe para sobrepasarlo, porque obviamente Job tenía mucha fe. Y Dios no da pruebas a personas que no son capaces de sobrepasarlos. Recuerda, Dios está dejando que Satanás hace esto porque Él conoce y sabe algo de Job que está aquí en su corazón. Es decir, que Él es perfecto y recto. Y es el enemigo que está tomando esa decisión de destruir todo de Él. ¿Será? Es por eso que no hay muchos cristianos que quieren ser discípulos de Dios. Porque van a recibir persecución. Y a veces es por ataques directos de Satanás. Pero Él logró aquí, Él sobrepasó esta prueba. Entonces, Job 2 y versículo 4. Job 2 y versículo 4. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Entonces Satanás cambia el ataque a Job mismo, al cuerpo, a su salud. Y mira lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Dios dio un límite, sabiendo lo que Job podía, lo que él podía recibir y todo eso. Pero Jehová dejó que esto pase. 7. Y salió Satanás delante de Jehová e hirió a Job de una mala sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Vamos al versículo 9. Y su mujer le decía: ¿aún tú retienes tu simplicidad? Maldice a Dios y muérete. Entonces la esposa de él no puede con esta cantidad de sufrimiento y no entiendo. Que todos nosotros entendemos a ella. No significa lo que ella dijo es correcto. Nunca es correcto maldecir a Dios, pero puedes entender porque ella está así, porque cuando Job perdió, también ella perdió, ¿cierto? Pero Job estaba dispuesto a proteger a ella. Entonces dice en versículo 10, y le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas? Hablas tú. Está bien. Recibimos el bien de Dios y hermano ¿no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, y Job da un poco de como reprueba a ella. Trata de corregirla para entender la situación. Y recuerda que es él que está sufriendo por la sarna. Entonces debe ser fuerte cuando él dice eso. No es ella, es él. ¿Sí? Pero nota que por la gracia de Dios, Job, después de esos ataques directos de Satanás, no pecó. Pero eso es cuando el resto del libro se abre, porque después de aquí, los amigos de Job llegan y están con él 7 días, una semana, consolándole, no hablando ni nada. Job es un judío y, como vamos a ver pronto, está esperando que su familia llegue de Egipto, porque él no estaba ahí, estaba en Uz. Entonces, los restos se quedaron en Egipto, como sabes, Jacob, José, todos ellos estaban ahí, pero Job se fue. En el momento, sus amigos que están a su alrededor están ahí para consolarle. Hicieron lo correcto, no decir nada para una semana. Pero ya en Job 3 hasta 31 comienzan hablando con él. Y dan sus pensamientos acerca de la situación. Como ellos vean todo.
Y con esto Satanás ataca a Job indirectamente por ellos y los pensamientos de ellos, influenciándoles. Y la verdad es que esos tres amigos empeoraron la situación para Job. No le ayudaron con sus dichos, con sus palabras, en lugar de eso, le hicieron enfadar. Entonces vamos a Job 4. Job 4, ver un poco de primer amigo. En Job 3, Job habla y da un discurso de su angustia, tratando de buscar consolación. Y eso es el consuelo que fue dado de un amigo, que se llama Elifaz. Job 4 y versículo 1. Y respondió Elifaz el temanita y dijo. Vamos a ver que Elifaz se enfoca y usa la ciencia, usa sus experiencias para juzgar la situación acerca de Job. Y él confía en eso y piensa que eso es todo. Y no necesariamente todo lo que había dicho Dios. Por ejemplo, Elifaz dice a Job, Job 4 y versículo 7. Acuérdate ahora, quien haya sido inocente que se perdiese, y en dónde los rectos han sido cortados. Entonces él hace esta pregunta como es una pregunta retórica, como eso nunca pasa. No había inocentes que habían morido. Y en 8 dice, como yo he visto, lo que él ve, sí, por su experiencia, que los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oh, es porque ellos pecaron, por eso todo esto pasó a sus hijos. Es por el pecado de Job que todo esto pasó. 12. El negocio también me era a mí oculto, dice él, mas mi oído ha entendido algo de ello. Y él comienza hablando. Y habla de un espíritu, versículo 15. Y un espíritu pasó por delante de mí. Habla de su experiencia, recibiendo esta experiencia con un espíritu para obtener su doctrina. Experiencias son todo, eso es lo que importa. No necesariamente la palabra de Dios. Entonces él representa ciencia en esa manera. Porque la ciencia aparentemente tiene que ver con observación y experimento. Es decir, experiencia, pero la ciencia hoy en día no es así siempre. Tristemente. Pero Elifaz, usando sus experiencias, dijo cosas incorrectas. Por ejemplo, que haya sido inocente que se perdiese, Abel. Él no había hecho nada, era inocente ahí. Y murió por su hermano. Hay algunos que argumentan y dicen, pues todos pecan, entonces Abel era un pecador. Sí, pero en el contexto, Elifaz está hablando de lo que hacen personas en su vida, en contextos obvios. Y sabemos que Abel no estaba ahí arando iniquidad cuando él dio el sacrificio correcto. Y cuando él trató de dar una oveja a su hermano, él no había hecho nada, era inocente. Hasta que, si me acuerdo bien, Jesús había dicho que Abel era sangre inocente. Jesús, o dice eso en Hebreos 11, no me acuerdo. Pueden chequearlo si quieren, hermano. Sí, ¿verdad? Y Jesús, obviamente, él va a cumplir eso, pero históricamente Elifaz, él sabía de las historias de Abel y Caín. Él había escuchado eso por Job. Todo eso pasó por los padres. Entonces, como ya sabemos, los ministros dan mensajes y pasan la información. Y Elifaz estaba incorrecto. Suena como los fariseos que había dicho que nunca había una profeta en Galilea. Y Jonás es uno. Los expertos no saben todo a veces. ¿Sí, no? Después Job responde a esto y llega otro amigo, otro compañero para consolar que se llama Baldad. Job 8. Job 8 y versículo 1 dice, y respondió Baldad su hijita y dijo, entonces él está hablando, saltamos a 3, si pervertirá Dios el derecho, y si el Todopoderoso pervertirá la justicia. Entonces está preguntando a Job, ¿tú crees que Dios había equivocado por dejando que esto pasa? Él calma con sus palabras. Sabemos que nunca equivoca. Eso suena
correcto en parte, pero seguimos 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y nota que Baldad dice que Job tiene que ser que estaba haciendo algo malo, es por sus obras incorrectas. Eso fue lo que pasó con sus hijos, por eso murieron. Fueron al lugar que merecen. Eso suena como algunos hermanos en la fe que dicen muy fuerte que esta persona se fue al infierno y lo merece. Vea, yo entiendo que muchos van a ir al infierno, y entiendo por qué, porque no recibieron a Jesús y escogieron el pecado en lugar de Él. Entonces sí, están recibiendo lo que merecen. Pero no es necesariamente lo correcto decirlo directamente a una persona después de que mueren. Eso sí va a ganarte puntos, eso es mucha gracia ahí, ¿cierto? No, eso es demasiado sabio. ¿Sí ven? No estás siendo sabio en sus palabras. Entonces, y puede ser que Baldad sea correcto acerca de los hijos de Job, pero no de Job, porque según Dios él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él dice que si tú eras esto, limpio y derecho, claro que Dios va a regalarte. Dios mira las obras, mira lo que haces. Suena como religión. Y Él te bendice si haces lo bueno y no te bendice si haces lo malo. Esos son como son las cosas. ¿Sí ven? Las obras son todo para Baldad, muy religioso, muy según la tradición. Y hay verdad, ¿eh? Dios va a bendecirte si vives para Él. Pero eso no garantiza que siempre vas a tener lo bueno. Porque todos que viven piamente para el Señor Jesucristo padecerán persecución. ¿Cierto? Dios, Jesús, Él mismo siempre había hecho lo bueno y mira lo que pasó a Él. Y con Baldad Él debería saber que a veces los justos sufrieron. Mira Lot. Él era justo en los ojos de Dios y sufrió, por ejemplo, antes de Baldad. ¿Sí ven? Entonces estamos viendo que la ciencia no te muestra todo. Y la religión, la tradición, no va a ayudarte tampoco. Falta información. ¿Sí ven? Tiene algunas cosas que son la verdad, pero ignora el resto y trata de simplificar la situación cuando no debe ser simplificado en esa manera. Lo que es simple acerca de esto vamos a ver pronto con Eliú. Pero bueno, según un amigo no ayuda tanto. Y el tercero se llama Zophar. Vamos a Job 11. Job 11, Job responde a Baldad y después Baldad deja hablar y ya Zophar va a hablar con él. Job 11 y versículo 1. Y respondió Zophar a Naamatita y dijo, y él sigue hablando, tú vas a justificarse con todas sus palabras, usted ahí pontificando, hablando, no tiene derecho a hablar y Job es la persona sufriendo, no ellos. Y él ya está como enfadándose, tratando de defender a sus amigos y no consolar a Job. Pero versículo 3. ¿Tus mentiras harán callar los hombres? ¿Job está diciendo mentiras? Pero sabes que cuando estás hablando con una persona uno a uno, a veces, en lugar de escuchar todo lo que dicen, a veces escuchas una porción y comienzas como planeando su respuesta porque quieres ser el más inteligente ahí. Y aguantas una parte de lo que dicen y dice que eso es mentira cuando no dijeron eso, cuando tienes todo el contexto. Por eso tenemos que tener cuidado cuando citamos a nuestros enemigos, hermanos. Por ejemplo, a Darwin, con evolución. Quiere citar todo lo que él había dicho y ser capaz de explicarlo para mostrar que él realmente cree lo que cree. Que tiene que ver con la selección natural, por ejemplo. Y con eso puede crear información, es decir, hacer que una ameba pueda llegar a los hombres en tiempo.
Eso es falso, pero aquí Sofar está acusando a Job diciendo que él había mentido, siguiendo 3. ¿Y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? ¿Tú quieres hablar a nosotros tan mal y tú crees que no voy a responder como se me habla? Parece que no tiene mansedumbre este Sofar, ¿cierto? 4. Tú dices, mi manera de vivir es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Y que te declarara los secretos de la sabiduría, porque tantos mereces según la ley. Y sabe que Dios te ha olvidado por tu iniquidad. Todo eso porque estás pecando, específicamente es iniquidad, algo adentro, algo en su mente y corazón. Y aquí Sofar está siendo el filósofo de esta situación. Lo que piensas es todo, es para él. Está diciendo, tú habías mentido, usted me hablaba mal, tú dices que era puro y todo eso. Vas a ver cuando lees lo que Job había dicho, que él no había dicho eso exactamente. No dijo que él era puro. En la narración era Dios que había dicho que él era perfecto y recto y todo eso. No él. ¿Sí ven? Y sabes que los filósofos, y creo que yo soy uno, me gustamos hablar acerca de lo que como la gente piensa. Pero si vas a llegar y hablar de cosas tan fundamentales, espero que usted escuche todo lo que dicen. Porque a veces la gente no sabe lo que dice y tienes que explicarles. Y no quieres decir algo que no dijeron. Porque ya estás hablando y argumentando acerca de algo que es básicamente como hombre de paja. No tienes es un voto de tiempo. Y Sofar aquí está diciendo algo que es mentira. Que él había hecho iniquidad. Que todo eso. Y más seguiré hablando y como dando la filosofía, mostrando que él sabe las cosas grandes de Dios y básicamente siendo incorrecto de todo. ¿Y sabes por qué sé eso? Porque Dios lo había dicho. Vamos a ver eso cuando seguimos. Pero lo que es interesante es que las personas que están metidos en el mundo de Dios de este siglo, es decir, metido en los pensamientos y las experiencias y las religiones hechos por Satanás, que son obras de él, y tú caminas y vives y haces eso, se va a afectar su cosmovisión, su visión del mundo, y vas a ver como el mundo, en lugar de tener la visión de Dios. Y por eso fueron usados de Satanás indirectamente para atacar a Job. Ellos muestran que su relación con Dios y con su palabra es todo. Porque si no tienes a Dios, si no tienes las palabras que Él quiere darte para comunicar sus pensamientos a ti, no vas a mirar las experiencias correctamente. ¿Sí? ¿Ve? La ciencia. No vas a tener la religión que es pura y pacífica y todo eso. Eso está aquí en la Biblia. Y no vas a tener la filosofía que sigue directamente la sabiduría de Dios, es decir, Jesucristo. No vas a tener la mente de Cristo. Eso es como Satanás ataca a nosotros indirectamente. Hoy en día. A veces sí, él ataca a hermanos directamente, pero él había hecho tanto daño a cristianos indirectamente que ya hay cristianos que creen que Dios no había dado a ellos un libro perfecto con cada palabra de Dios. No saben eso. En español, no lo saben. Y eso asegura que su camino con Dios va a ser muy, muy, muy débil. Y a los perdidos no conocen a Dios porque ellos buscan la religión, buscan la filosofía de hombres, confían en científicos. Se ve en lugar de Dios lo que hacen. Pero bueno, esos tres siguen ahí hablando y Job responde a ellos, responde y ya llega al punto que el cuarto hombre ahí, que es el más joven, Eliú, él había esperado tanto
Job llega al punto de básicamente callar a esos tres. Y Eliú dice que él va a hablar. Entonces el Job 32 hasta 37, ahí va a saber lo que Eliú había dicho. Y hermanos, hay muchos creyentes de la Biblia que estudian Job. Ellos argumentan y, bueno, eso no es argumentar de manera negativa, sino ellos dan sus perspectivas acerca de Eliú. Y algunos creen que todo lo que Eliú había dicho era correcto. Y otros dicen que todo lo que él había dicho era incorrecto. Algunos piensan que él es como el anticristo, tipología anticristo. ¿Había escuchado eso? Y también hay el grupo que dice que había algunas cosas que él había dicho que era correcto y otros que no. Pero sus cosas como principales son muy correctos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Las cosas que yo creo que son correctas acerca de Dios, porque yo soy en el tercer grupo. Nota que Elifaz, Balda y Zofar están equivocando muy grandemente con una cosa muy básica acerca de Dios, con su análisis de lo que está pasando con Job, porque piensan que Job merece todo esto por siendo un pecador. Sus amigos que estaban ahí y sabían todo de él. Elifaz, por experiencia, sabe que Job es un hombre justo. Balda, puede ser que él aprendió de Job cómo seguir a Dios, seguir las tradiciones de Dios. Imagino que Zofar y Job tenían muchas conversaciones filosóficas, porque Job era una de las cabezas, era la cabeza de su familia, y si lees lo que Job había dicho, él ayudó a muchos en el lugar donde él estaba quedando, en Uz. Entonces muchos conocieron a él en su comunidad. Pero ellos botaron todo eso cuando vieron que esto pasó y asumieron que es porque Job había hecho algo muy malo. Y la familia de él estaba escondiendo todo eso. ¿Sí? Pero bueno, Eliú dice tres cosas. Que nadie es justo sin Dios, amén. Que arrepentimiento hacia Dios o a Él es el clave de todo, amén. Y nadie compara a Dios, incluyendo Job, amén. Vamos a ver el primero, Job 33. Job 33. Y versículo 8, vamos a ver lo que Eliú dice. Y Eliú, él es el autor de esta historia. Yo no sé si él había escrito la historia, porque Pablo es el autor de Romanos, pero fue escrito de Tercio, para los que no sepan. Entonces, si el autor es la persona que da todas las palabras de la historia, no necesariamente fue la persona que lo había escrito. Puede ser que era un judío que había escrito esto como Moisés, yo no sé. Una pregunta para los que estudian. Job 33 y versículo 8. De cierto tú dijiste a mis oídos, para que sepa, yo digo eso porque Eliú parece que no es un judío. Pero 8. De cierto tú dijiste a mis oídos y yo oí la voz de tus palabras, yo soy limpio y sin rebelión, yo soy inocente y no hay maldad en mí. Y ya en el fin de lo que había dicho Job en sus últimos dichos, parece que había dicho algo así, pero ellos están ahí como dando gasolina a ese fuego. Y a veces gente dice cosas que no creen, o sale cosas que realmente creen. Es una pregunta ahí. El versículo 10. He aquí que él buscó achaques contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente, responderte he, que mayor es Dios que el hombre. Y él sigue hablando, vamos al versículo 26. Básicamente, Eliú está diciendo que Job habla como si fuera que Dios es su enemigo en ese momento. Y que Job es incorrecto si él había dicho eso. 26. Orará a Dios y amarle y verá su faz con júbilo, y él dará al hombre el pago de su justicia. Y aquí estás viendo que Dios da justicia. Nadie es justo
sin Dios. No has hablado justamente porque hablaste mal acerca de Dios. Dios da la justicia. 27, para arrepentimiento. Él mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertido recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿Sí, ves? Si arrepientes hacia Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Muchos preguntan, ¿qué es eso? ¿Que es un cambio de mente? Sí. ¿Que es un cambio de corazón? Sí. Es un cambio de los dos, de todo su ser. ¿Y cómo llegas a eso? Es porque das cuenta que pecaste, que pervertiste lo recto, que no eres justo, que Dios es más justo que usted, y que sus actos no te aprovechó. Es su culpa. Eso es arrepentimiento hacia Dios. Buscas a Dios diciendo eso. Ser misericordioso a mí, un pecador. Y Dios sigue hablando y hablando, y en Job 36 y versículo 22 se muestra que nadie compara a Dios. Job 36 y versículo 22. Aquí. Que Dios será ensalzado con su poder. ¿Quién semejante a él, enseñador? ¿Quién visitó sobre él su camino? ¿Y quién dijo, iniquidad has hecho? 26. He aquí que Dios es grande, y nosotros no le conoceremos, ni se puede rastrear el número de sus años. Una buena pregunta. Dios, nadie compara a Dios. Y Dios sigue ahí dando su prédica básicamente acerca de la grandeza de Dios, y Dios llega en Job 38, y ya Dios responde directamente a Job en Job 38 a 41, porque Job había dicho que él quería un tiempo para hablar con su Dios, un momento ahí en esa pieza de corte o algo así, para ser juzgado, y Dios llega. Y lo que Dios dice aquí es como tipología del gran trono blanco, porque cada persona que dice que solamente Dios puede juzgarme, pues Él va a juzgarte, y va a ser como esto. Él va a hablar y usted va a decir nada, aparte de admitir todo lo que Él había dicho de ti es correcto. Eso es lo que dice aquí. Jehová, Él confirma lo que Eliú había dicho. Todo eso. Todas las cosas ahí que ya hemos visto. Que nadie compara a Él, que no eres justo sin Él, y resulta en Job arrepintiéndose. ¿Sí, entonces eso nos lleva a Job 42, vamos ahí. Job 42, el fin de esto. Job 42 y versículo 1, para ver la reconciliación entre Job y Dios, y el galardón que Dios da a él, por él padeciendo persecución y saliendo con la victoria. Entonces, Job 42 y versículo 1. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin sabiduría? Por tanto yo. Entonces dio cuenta que Jehová está hablando con él. Porque Jehová comenzó diciendo eso. ¿Quién es este hombre que está escondiendo cosas con tinieblas y todo eso? Job admite que era él. Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. 6. Por tanto yo me condeno a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza, arrepentimiento. Versículo 10. Y tornó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó con él doble todas las cosas que habían sido de Job. Y cuando arrepientes así a Dios, eso establece reconciliación con él, tienes relación con él, y vas a recibir algo de Dios, una bendición. Como leíste, Dios dio doble a él. ¿Qué era ese doble? Vas a ver que es como al revés de los ataques de Satanás. El ataque indirecto, o primero los ataques directos, su salud es doblado.
Job 42 y versículo 16. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y muchos creen que Job vivió 210 años. Yo creo que eso no es así. Creo que él vivió un extra 70, doblándolo, para un total de 140. Pero explicando eso requiere contexto, etc. Mira que él recibió un doble de su salud. Como usted lo mira, está bien. Claro. Con sus riquezas. Job 42 y versículo 12. Y Jehová bendijo a la postrimería de Job, más que a su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y algunos que dicen que Dios resucitó a sus hijos y después dio 10 más, pero eso no es lo que dice, que tenía más hijos. ¿Con quién? Creo que con esa mujer, la esposa. Puede ser por la gracia de Dios que ella sobrevivió esta prueba también. Y el ataque indirecto de los amigos, ellos reciben reprensión por lo que hicieron. Job 42, que ellos están ahí cuando Jehová llega. Job 42 y versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Mira que Dios confirma que Job habló lo correcto comparado a ellos. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque por su respeto solamente no os trataré afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí rectamente como mi siervo Job. Jehová dice que si él no estaba ahí, y si él no ofrece para ellos, puede ser que Jehová estaba dispuesto a dar un juicio directo a ellos, pues diciendo lo incorrecto acerca de él. Y nota quién no es incluido ahí. Eliú. Entonces, ¿él habla lo correcto o lo incorrecto o qué? Y eso es porque los creyentes de la Biblia tienen preguntas acerca de Eliú. Algunos piensan que él no incluyó esa información porque él es el autor de este libro. Puede ser, pero sabemos que otros autores de la palabra de Dios incluyeron sus pecados, como Pablo, entonces eso suena un poco raro. Es como diciendo que este libro fue más como influenciado por el pensamiento humano que Dios. Pero eso de la Biblia siempre dice lo que está pasando. Es muy como directo acerca de los hombres, mostrando que ellos hacen lo incorrecto muchas veces. Puede ser que Eliú no había dicho algo malo. O puede ser que Dios no comentó ahí. Enfocó en Elifaz, Baldad y Zofar. Y Dios llegando después de la prédica de Eliú, como todos los predicadores quieren que Dios llega y usa a ellos como instrumento para su gloria, que eso es suficiente para mostrar la situación de Eliú. Es una pregunta. Pero los amigos son reprobados, gloria a Dios. Y Dios muestra claramente que Job, el judío, es la cabeza de las naciones ahí. Que ellos tienen que llegar a Job para sacrificar holocausto. No al revés. Job está encima de ellos. ¿Qué es el malogro? Bueno, en Proverbios 24 y versículo 16, la Biblia dice muy famosamente: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Eso es la cosa importante. Los justos sufren como Job, pero no es permanente, hermanos. Levantarán. Eso es una promesa que vas a levantar por Dios.
Si ves, no estás como escondido del sufrimiento en este mundo si conoces a Dios. Jesús, Él sufrió más que todos en la cruz. Él es el gran Job. Y Él nunca había hecho pecado. ¿Cierto? Pero Dios promete que Él va a levantarte. Entonces sigue viviendo para Dios. Él va a estar ahí para darte esa fuerza, ese poder para levantarse otra vez. No importa la situación, no importa la dificultad. Esa dificultad no había llegado si Dios no había pensado que eres capaz de sobrepasarlo. Y Él está ahí para ayudarte. Entonces búscale, entra a su yugo para que Él pueda ayudarte con la carga, con su poder. Como pasó con Job. Y eso nos lleva al último hombre de la promesa, que es Moisés, y lo que pasó con él antes de que Moisés recibió la ley. Y como vimos, Moisés es tipología de Cristo, obviamente, tanto como Job, pero en esta parte, con lo que pasó en el Mar Bermejo y todo eso, él es tipología más de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la minucia acerca de Moisés? Bueno, en Éxodo 1 hasta capítulo 2 y versículo 10, vas a ver que Moisés escapó asesinato y también fue enseñado en el mundo. Y sabes que Jesucristo, Él escapó asesinato por ese rey Herodes y fue enseñado en Egipto y también en Nazaret, en el mundo. Todo esto es el mundo. Muy similar, ¿no? Eso es primera vez así. Muchos de esos hombres tienen mucha tipología acerca de Jesús, primera y segunda venida, pero Moisés en esta parte es más segunda venida, porque Él redime a Israel y los liberan del enemigo Faraón, y los sacan fuera del país, y los mueve. Moisés fue llamado por Jehová para el ministerio en Éxodo 3 y 4, y Jesús fue llamado por su ministerio. Y él comenzó su ministerio después de siendo bautizado en agua, ¿cierto? Después se fue al desierto para 40 días, una familiar. Y el Mesías fue llamado por Dios. Él fue escogido, fue santificado por Dios el Padre. Según Jesús, creo que dice eso en Juan 10. Y también tienes la guerra que pasó entre Dios y Faraón en Éxodo 5 hasta Éxodo 11. Y fue una guerra acerca de los milagros y el poder de cada uno. Faraón pensando que él era el Dios de la tierra. Y Jehová sabiendo que Él es el Dios del universo completo. Y por eso los magos de Faraón no podían seguir todo lo que Moisés había hecho. Porque ellos dijeron que las cosas que Moisés estaba haciendo eran cosas del Creador. Cosas de la creación, cosas por medio del dedo de Dios. Ellos tenían temor. Y puedes ver las dos venidas ahí, con todo lo que pasó ahí. Y en Éxodo 12 llegamos a la Pascua, que sabemos es tipología de la cruz, porque pone la sangre ahí en las partes de la puerta. Y si tiene la sangre, Dios va a pasarte y no vas a recibir el castigo por la cruz. Esos postes en la puerta son de madera. Representa la expiación del pecado por medio de la sangre, porque ahí encuentras el alma en la sangre, como dice en Levítico 17. Y después de eso sabemos lo que pasó en el Mar Bermejo, cuando Moisés, por medio del poder de Dios, había liberado a Israel por ese milagro, mostrando la redención que resulta Dios sacándoles de Egipto, liberándoles por medio de Moisés. La segunda venida porque están moviendo de pie y cruzando un mar que está lleno de agua. Y Faraón, que representa el diablo, llegando con sus ejércitos y él no puede cruzar. Él llega ahí y está devorado por ese agua en el Mar Bermejo. En la segunda venida Jesucristo va a llegar. Y por la palabra de Dios que sí es como una espada, pero también es como agua. Va a devorar al anticristo, sus enemigos. ¿Sí, verdad?
Y Dios va a mover y liberar a Israel y juntarles otra vez en su nación, en su tierra. Y hay tipología para la primera venida ahí también, hay mucha tipología ahí. Pero en ese tiempo de la tribulación, Moisés va a estar ahí, él es uno de los 2 testigos, va a estar ahí haciendo milagros y todo. Entonces, más la segunda venida. Y en Éxodo 15 hasta 17 llegas a lo que yo quiero decir es la fase de luna de miel o la fase de bebé para Israel, porque Dios protege a ellos, dicen a dónde deben ir y Él trata de moverles fuera de las naciones porque dice que no son dispuestos de pelear con ellos ya, porque no son listos espiritualmente, ni físicamente, ni nada. Él va a mover su nación en otra dirección, evitando esos enemigos, dándoles comida, dándoles bebida, todo lo que necesitan, como Dios hace con cristianos cuando renacen, cuando son bebés en la fe. ¿Usted acuerda esa parte de su vida cristiana? Era como una luna de miel con Dios. Y Dios estaba guiándote y usted siguiendo, haciendo lo que dijo su Padre Celestial. Y Dios te protegió de cosas y todo. Y Él te ayudó. Él quería que estás ahí comenzando de la Biblia, encontrar una iglesia, todo eso. Y después, cuando comienzas creciendo en la fe y llegas a ser un niño o niña en la fe, ya va a comenzar dejándote poco a poco porque Él es su Padre. Él sabe que tiene que dejar que sus hijos crecen, no puede estar encima de ellos para siempre. Tiene que darles libertad para que ellos puedan madurarse en todo. Pero en esta parte, Éxodo 15 hasta 17, Dios está ahí moviendo y protegiendo desde todo. Es como la fase de luna de miel para la nación de Israel que había nacido en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, esa es la minucia acerca de Moisés hasta que llegamos al monte Sinaí y comenzar viendo todo de Moisés con la ley. Entonces, ¿qué es el malogro? ¿Qué pasó con Moisés aquí? Pues no hay malogro para la familia de Dios. El malogro es por los enemigos. ¿Sí, verdad? En este caso, los enemigos de Dios, Faraón y sus ejércitos que siguieron a él, ellos perdieron todo. Perdieron todo, sus riquezas, su vida, sus filosofías, su religión, su ciencia, perdieron todo. ¿Sí, verdad? En Éxodo 14. Compara eso a Job, un hombre de Dios. Él tenía sus momentos difíciles. Israel estaba en servidumbre, estaba en esclavitud cuando fueron liberados, cuando fueron redimidos de Egipto. Y él tenía sus problemas, Job, pero Dios aseguró que Él va a estar ahí y Él va a levantarle después de todo. Entonces podemos aprender por Faraón y Egipto que es mejor estar con Dios cuando todo llega a su fin. Pues si lees el fin de este libro aquí, vas a ver que es mejor estar con Dios. ¿Cierto? Sí, hay cosas que pasan en esta vida aquí en la tierra. Esto no es el cielo, hermanos, ni es el infierno, es la tierra. Y los justos pueden sufrir aquí, y los malvados sí pueden recibir bendición por el enemigo, básicamente, por siguiendo a él en el mundo. Pero también los justos reciben bendición de Dios, y los malucos reciben a veces la consecuencia de su pecado. Depende de lo que Dios deja que pasa o no pasa. Dios está ahí. Y eso es la diferencia. Dios es más grande que Satanás. Dios promete que Él va a ganar contra el enemigo. La dispensación de la promesa. ¿Sí? Entonces, para concluir, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Gloria a Dios. Qué bendición. Deuteronomio 4. No sé, lo siento por diciendo 24. Deuteronomio 4 y versículo 8 dice: y aquí tenemos a Moisés hablando a Israel. Él está hablando de Dios y lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y Moisés dice:
Y qué gente hay grande que tenga estatutos y derechos justos, la palabra de Dios. ¿Cómo es toda esta ley que yo doy delante de vosotros hoy? Entonces, Moisés hablando por Jehová. Y él, que Dios lo dio a él y él lo dio a Israel. Porque la ley fue dada por Moisés, ¿no? Y en el próximo estudio vamos a comenzar viendo la dispensación de la ley. Y llegar por fin acercando a Calvario, Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Como ya sabemos, hermanos, esta ley es grande, ¿cierto? Todo lo que estamos aprendiendo, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias Señor por mostrando a nosotros todo eso acerca de la dispensación de la promesa. Y ayuda a nosotros a confiar en ti, Señor, y confiar en su promesa que si estamos contigo vamos a tener la victoria cuando llegamos al fin de todo. Y por eso debemos confiar en ti cuando estamos aquí en la tierra. Cuando usted nos prospera, debemos dar gracias a ti. Y cuando llega cosas negativas, Señor, que buscamos a ti sabiendo que usted va a actuar para ayudarnos. Y confiando en ti. Y buscando gozo durante ese sufrimiento, tanto como había hecho su Hijo Jesucristo cuando Él se fue a la cruz para salvarnos. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos.